mismos requisitos y disfrutar de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en la Avellaneda número 928, del Río Gallegos. ¿Cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Agile Abril. Ideas en estudios de diseño y comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Argentina roquea con pasión. En el martes de la radio, otoño 2024. Y el nuevo día, FM 100.9, música y noticias. Este otoño 2024, la competencia de inicio de día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. De la mañana con 6 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Nosotros aquí en vivo este martes 2 de abril, un día muy profundo y muy sentido, que nos llega muy adentro a todos los argentinos. Hoy es feriado, hoy se cumplen 42 años de la gesta de Malvinas, del inicio de la guerra de Malvinas, así que aquí estamos nosotros, con Karina Taverne hasta las 9 de la mañana, La Otra Gestión. Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Pichoncito, buen día, gente, bienvenidos a La Otra Gestión en este Día de la Patria, en el día de nuestros héroes de Malvinas, de nuestros veteranos y de esas islas que son tan argentinas como el Diego, como Leo Messi. Es muy emocionante estar con ustedes en este día y esta fecha que nos mueve de una forma muy particular, que nos mueve y que nos conmueve, y reivindicamos el sentimiento y la soberanía que tenemos sobre esas islas, que lamentablemente con la locura y la irresponsabilidad de algunos, esto nos causó realmente muchísimo dolor, pero son nuestras, es una deuda, y por eso hoy, en este 2 de abril, como bien decías Pichona, 42 años, reivindicamos
nuestra pertenencia y la pertenencia que tienen esas islas al territorio argentino. Y por eso es que estamos, básicamente por eso es que estamos, para recordar a los 649 argentinos que jamás pudieron regresar de las islas y para homenajear a los que sí volvieron y hoy son y lo decimos con muy orgullosos, ¿no? Son nuestros veteranos de guerra. Así que es. por eso también estamos hoy, feriado 2 de abril. Y los que vivimos esas épocas que tenemos el compromiso de mantener viva esa memoria, ¿no? Totalmente. Y transmitir de alguna manera, porque bueno, hoy hay gente, jóvenes ya, mayorcitos de 42 años que no saben de qué se trató, salvo por cómo se lo van contando. Y bueno, y esa es nuestra responsabilidad. Y gran parte de nuestro programa estaremos abocados, vamos a estar en este sentido, ¿no? Vamos a buscar, y ya anticipando lo que tendremos para el día de hoy, 10 vecinos de la provincia de Santa Cruz, mayormente de aquí de Río Gallegos, que nos van a estar dando su testimonio de cómo se vivió la Guerra de Malvinas, pero desde acá. Exacto. Desde su lugar de trabajo, desde su escuela, desde su aula, desde su casa, desde su familia, cómo se vivió desde acá. Una manera de ver la guerra de este lado. Así que tenemos 10 testimonios de conocidos y amigos en este caso, porque no necesitas irte muy lejos Totalmente. de tu entorno para encontrar sentimientos y sensaciones tan profundas, ¿no? Así que dignas de compartirlas en este día. Y por eso también esperamos el recuerdo, lo que ustedes nos quieran contar, nos quieran compartir. Está ya habilitada nuestra línea telefónica o lo pueden hacer a través del streaming dejándonos sus mensajes. El número de WhatsApp es muy sencillo, 51 60 51. 51 60 51. Y esto fue lo que les pedimos a nuestra gente cercana, a algunos amigos, a algunos que no son amigos nuestros, pero que también nos interesaba por el lugar que ocupaban allá por el mes de abril de 1982. Bueno, que nos cuenten qué recuerdan, qué es lo primero que se les viene a la mente cuando recuerdan aquellos años de Malvinas. Realmente muchos de esos testimonios son muy emocionantes y le vamos a dedicar una gran parte del programa. ¿Y por qué? Como decía Claudio, también fundamentalmente son testimonios de Río Gallegos, porque aquí en esta ciudad se vivió de una manera muy singular, muy particular, por lo que era base de operaciones, también por la cercanía a las islas y bueno, por muchas otras cuestiones que hacen de Río Gallegos una ciudad especialmente malvinera. Y esto se vive cada vez que llega el 2 de abril, se ha vivido en estos días con distintas conmemoraciones, actividades. Anoche con una vigilia, no quiero decir multitudinaria, pero sí con realmente muchísima gente, muchos vecinos que se acercaron. Te anticipo dos de estos testimonios que vamos a estar compartiendo. Alejandro Aris Navarrete, que en esa época era locutor en LRA 18, Radio Nacional Río Turbio. Dicho sea paso, un abrazo a la cuenca, a todos los que nos están siguiendo a través de FM Tiempo 95.5. El Vasco Alejandro nos mandó un audio. Le mandamos un beso y le agradecemos mucho también. Claro, y Sandra Steele. Sandra tiene la particularidad de ser nieta de malvineros por un lado y nieta de ingleses por el otro. Y en esa época estaba cursando el 4º año en el Colegio María Auxiliadora, así que Lima, de sangre inglesa, pero bueno, a ver cómo la vivió una familia inglesa, ¿no? O con orígenes ingleses aquí en Río Gallegos. Exactamente. Muy lindos los testimonios que lo vamos a estar dejando para la segunda parte de este programa. Bien. Y que sirva de homenaje a nuestros héroes. Así que quédense y mientras tanto se pueden comunicar con nosotros dejándonos su mensaje. 51 60 51 es la vía de comunicación si es que quieren compartir alguna vivencia que lo vamos a estar mencionando en la segunda parte del programa, porque en la primera parte de nuestro programa, en unos minutos nada más, vamos a estar hablando, casi diría, del tema político del fin de semana,
al menos fundamentalmente para la provincia de Santa Cruz, pero sus declaraciones se extendieron porque los hizo a una radio porteña y además dio varios títulos. Y con ese propósito de que llegue a quien le tenga que llegar. Estamos hablando de declaraciones del gobernador Claudio Vidal a Radio 10 en la jornada de ayer, a Jorge Rial. Y ya tenemos que hablar de una ruptura de vínculo entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. Hasta acá llegué, dijo Vidal, lo acompañamos 2 meses, pero claramente las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei perjudican y van a seguir perjudicando a la provincia de Santa Cruz. Y cuando decimos políticas, decimos represas, se terminó la obra pública, decimos YPF, pozos que no le van a dar el recurso necesario, pozos que opera YPF, para que sigan produciendo. Eso es mano de obra que quedará de lado. Hablamos de ICRT. No, y además el abandono que hace YPF, ¿no? De su presencia aquí. Hablamos de ICRT también y de la Caja de Previsión Social como 4 ejes fundamentales. Aparentemente no consiguió lo que se buscaba y es por eso que ya tenemos que empezar a hablar de una ruptura. Lo dejó claro ayer Vidal, ¿no? Sí, creo que ya sentó posición sin ningún lugar a dudas, ¿no? Dijo, bueno, a partir de ahora ya no tengo un apoyo, digamos, o una mirada tan abierta, no abrazo al gobierno nacional, no, porque cuando lo hice no fui tratado, digamos, en consecuencia. No se toma en cuenta, habló de falta de federalismo, bueno, de muchas cosas que vamos a estar compartiendo esto en distintos audios en los que hemos trabajado en unos minutos nada más. Muy duro, ¿eh? Sí, durísimo, pero bueno, lo escuchamos a él y no adelantamos nada más. Saludamos a todos los que nos están viendo a través del streaming. Tenemos varios conectados para sorpresa nuestra. Bueno, bienvenidos madrugadores y madrugadoras. El streaming que lo está operando Julián Quiroz acá con nosotros en vivo en el piso. ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? Buen día, Juli. El fin de semana, tranqui, ¿descansaste algo? Me alegro mucho. ¿Y nuestro comandante cómo la pasó? Buen día. Como arriba, como abajo. Sí, me lo puedo imaginar. Brian Álvarez en los controles y haciendo posible que estemos al aire aquí en Río Gallegos en la 100.9, también en vivo en Perito Moreno a través de FM Activa 94.1, en vivo en San Julián, así en es. Radio Líder 101.5 y como ya dije también en vivo en FM Tiempo para toda la cuenca carbonífera a través de la 95.5. Datos del tiempo en Río Gallegos 2 de abril, actualizado 8 de la mañana. Río Gallegos, la temperatura 7 grados 8 décimas, la sensación térmica 5 grados 5, el cielo se presenta nublado, bastante cerradito, pero no hay pronóstico, a ver, sí hay pronóstico de lloviznas para la mañana. Sí, hay. De lluvias aisladas para la tarde y para la noche, en tanto la máxima hoy llegará a los 12 grados centígrados, un fin de semana XXL. No registro en la memoria un fin de semana tan largo, ¿no? de 6 días, donde el clima acompañó, al menos aquí en Río Gallegos. Sí, bastante. Nada para andar de musculosa, pero sí estuvo agradable. Lindo fin de semana. Estoy de musculosa ahora. Sí. Bien, las humedad 67%, presión 987 hectopascal, viento del sur a 3 kilómetros en la hora, en realidad no se percibe. Visibilidad 30 kilómetros, no se percibe aquí en el centro de Río Gallegos, probablemente en los barrios aledaños, en la zona del aeropuerto, por ejemplo, sí se debe percibir a modo de leve brisa. Condiciones normales en lo que respecta al sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional. Toda la provincia pintadita de verde para el día de hoy martes. No así para el sur de Chubut, mirá.
que obviamente también puede involucrar al norte de Santa Cruz. Lluvia, alerta amarillo por lluvia, sur de Chubut, dije, para hoy martes a la tarde y a la noche también. Alerta por lluvia, valores entre 15 y 25 milímetros. Por supuesto que puede incluir también alguna franja, alguna zona del norte de la provincia de Santa Cruz. Seguro. Puede ser. Puede ser. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Algo Bueno, más? Sí, obviamente. Vamos a saludar y además a contarles cómo está el tiempo allí en la Cuenca Minera. Abrazo a 28 de noviembre y a Río Turbio, donde en este momento tienen una temperatura de 10 grados 8 décimas. Cielo nublado con precipitación a la vista. Se viene el agua. Se viene, ¿El sí, agua o el exactamente, aguanieve? las gotitas. Son datos actualizados ahora a las 8 de la mañana. Viento del oeste a 16 kilómetros en la hora. Buena es la visibilidad. Humedad 52%. Y hay pronóstico de lluvias y nevadas para esta mañana allí en la cuenca. Para la tarde, solamente lluvias aisladas, lo mismo que para la noche, y una máxima pronosticada para hoy, martes 2 de abril, de 9 grados. Perito no me actualiza hasta ahora, che. Le vamos a tener que decir a Roberto que vaya más temprano al aeropuerto, así nos pasa los datos del tiempo a nosotros. Bueno, pero ¿qué es lo que se anticipa para hoy en el Perito pronóstico Moreno? del tiempo para hoy, por Dale. la mañana, lluvias y nevadas, así nomás, ¿eh? Siempre lo aclaro, en realidad hablamos del noroeste de la comarca del Lago Buenos Aires, donde tiene zonas altas, por ejemplo la meseta del Lago Buenos Aires, donde allí probablemente es algo de nevisca. Se estima hoy que la máxima llegue a los 10 grados centígrados, o sea, va a ser un día bastante frío. Para la tarde y para la noche se esperan chaparrones en la zona noroeste de la provincia de Santa Cruz. Me voy a La Perla. Buen día, Puerto San Julián. A esta hora, 11 grados allí en la bella San Julián. Humedad 44%. Óptima es la visibilidad del viento. Bastante vientito tiene en San Julián, aunque calentito. Viento del norte a 31 kilómetros en la hora. El cielo está mayormente nublado y está pronosticada, bueno, a la mañana que se mantenga de esa manera el cielo. A la tarde y a la noche, pronóstico de lluvia en Puerto San Julián con una máxima estimada para hoy de 15 grados. Vamos a saludar a nuestros auspiciantes que hacen posible que estemos al aire aquí de lunes a viernes en la otra gestión. Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local en Perito Moreno. Sandina Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada al lago argentino, es un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Allí podés compartir una asado en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza. Vas a disfrutar todos los espacios del lugar. Para dormir, podés elegir entre una de las habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las habitaciones compartidas. En calle de los Sauces, 3366 a 400 metros del lago argentino. Entra a www.titancalafatehostel.com. Y la otra opción son las cabañas del Titán, ubicadas en pleno centro de Calafate, sobre la avenida Libertador. Tienen salida peatonal por el paseo costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta. También este detalle, tenés acceso al gimnasio del hostel. Cabañas del Titán, llama al 2966-746219. Y para comunicarte con nosotros, recordá, el tips de hoy es tu recuerdo de Malvinas, cómo la viviste desde acá. Mandanos un audio al 2966-51-6051 y contanos, porque todos tenemos algo interesante, profundo, seguramente, cuando vivimos aquellas épocas, ¿no? En el año 82, de marzo a junio del 82. Muy bien, gracias a nuestros auspiciantes, los invitamos a sumarse
a la otra gestión, se comunican con nosotros a través de las redes sociales o lo pueden hacer también al teléfono de la radio. Bien, saluditos. Bueno. Antonio Velázquez, buen día, mi gente linda. ¡Epa! ¿Qué es, tío? Petaco. Sí. Le mandamos un abrazo grande. Buen municipal, martes, él. dice. Hermosa pareja. Saludos a los veteranos de Malvinas y viva la patria. Así es, así es. Otro saludito. Feliz cumpleaños, Normita de mi amor. Que tengas un bonito día, mi gran guerrera, mi héroe de la vida. Qué lindo, qué lindo. Evangelina también está saludando y deseándonos un buen día, cosa que retribuimos, por supuesto. Bueno, y hablando de eso, le mandamos un enorme saludo, nuestro cariño, el mío particularmente, porque he compartido muchos años en el móvil de EU12 con él. Y bueno, un hombre de quien vamos a estar compartiendo también su recuerdo, su relato en unos minutos, al querido Pato Silva, un reportero gráfico hace 30 años de La Opinión Austral, y bueno, fue así estábamos, hombro con hombro con el Pato, muchísimos años hemos enfrentado muchas cosas, así que un beso enorme, feliz cumpleaños, que justo cumple hoy, Sí, 2 de abril, ¿no? Soldado clase 63. Exactamente. Tuvo un rol fundamental en esta guerra, estuvo acá en el continente, estuvo cuidando el aeropuerto, no se los reconoce Sí, como deberían ser, porque tuvieron un rol fundamental, y por eso lo hemos convocado al Pato, a quien saludo también en el día de su cumpleaños. Lo hemos convocado también para que nos dé su testimonio, cómo la vivió él desde acá. Bueno, muy bien, 8 de la mañana, 25 minutos en la República Argentina. Comenzamos a desandar la información con lo primero que les anticipamos, les dijimos, en la primera parte vamos a estar referenciados de acuerdo a las declaraciones del gobernador Claudio Vidal, que fueron más que contundentes, sentando bases, que no son las bases del presidente Milei con su DNU, son otras bases. Sentó posición y lo hizo de manera contundente, sin titubeos, habló de distintos temas y esto lo hizo a través de un contacto telefónico que tuvo con Jorge Rial. Exactamente, allá. con Radio 10, citamos la fuente. Nosotros hemos editado esa entrevista y bueno, creemos oportuno compartirla con ustedes porque, como decía Cari, es un quiebre de vínculo, de relaciones entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Santa Cruz. En esta primera parte hablamos, él se refiere al vínculo con Nación, básicamente, y estas políticas del gobierno de Javier Milei que perjudican a la provincia de Santa Cruz. Lo compartimos. Me parece a mí que hay cuestiones poco claras, que se toman decisiones muy pero muy apresuradas, y puede ser en dos sentidos, para justificar lo injustificable, o bien son errores de la gestión actual. Yo creo que no todos estamos en la misma situación. Me parece a mí que el señor presidente jamás entendió de que hay gobernadores nuevos, que heredamos un problema de mala administración, como en mi caso en la provincia de Santa Cruz. Creo que este hombre y este gobierno tienen la oportunidad de hacer las cosas bien, pero claramente se está equivocando, y los más perjudicados son los más vulnerables, los más débiles, los más pobres, la clase media que pasa a ser pobre, y el pobre que ya no tiene a dónde ir, ¿no? En qué clase social ubicarse. Realmente hay una mirada egoísta, centralista, y se están olvidando del interior del país, que es el que realmente produce, ¿no? El otro día, en una reunión con un alto funcionario del gobierno nacional, reclamando por la continuidad de algunas de una actividad muy importante para nosotros, por lo que significa simbólicamente ICRT y la continuidad de represas, y
y la puesta en marcha de los equipos de perforación de YPF en la Patagonia, le preguntaba a uno de estos funcionarios de la Nación qué producía la Nación, porque acá la que produce es el interior del país. Al principio había buena relación y creo que en algunos puntos nos podíamos poner de acuerdo. Me parece que cuando se comenzaron a tomar decisiones que las redactaban dentro del DNU, que nos perjudicaban notablemente a las provincias, y empezamos a marcar distintas posturas, creo que el gobierno nacional entendió que éramos todos enemigos, que todos estábamos en contra, que ninguno de nosotros quería sacar el país adelante, cosa que es totalmente equivocada. Creo que todos perseguimos los mismos intereses, todos queremos sacar nuestro país adelante. Creo que los argentinos merecen vivir en un país mucho mejor, más organizado, más federal, pero realmente más federal, porque de la forma que hoy está funcionando es las provincias aportan a la nación y la nación cada vez distribuye menos. Entendemos la situación, la difícil situación actual económica que ha heredado este gobierno, pero me parece a mí que hay situaciones que son realmente excesivas, que perjudican notablemente a los más débiles, y en ese punto ya no estamos de acuerdo. Ya no estamos para nada de acuerdo. Nosotros heredamos una provincia devastada, de muy mala administración, y además tenemos un presidente que tomó la decisión de enviar 30% menos, casi 30% menos de fondos a nuestra provincia. Estamos sobreviviendo y llevando la situación de la mejor manera posible, en primer lugar porque este es un gobierno que trabaja a nivel provincial todo el día y se dejó de robar en mi provincia, lo que eso realmente te permite tener una administración más ordenada, más controlada, que todos hagan realmente lo que tienen que hacer, que los funcionarios cumplan con la función que se les encomendó, y eso nos permite sobrevivir. Y digo sobrevivir porque la situación en mi provincia es compleja, 52% de pobres, muchas de las actividades completamente paralizadas, otras sin desarrollar. ¿Cómo repercute fuertemente este 30% menos de aporte de nación a provincia? Paralizada completamente la obra pública. Esto ha generado miles de trabajadores en la calle, los hospitales sin insumos. Tenemos graves problemas para adquirir los medicamentos oncológicos. Esto Nación lo dejó de enviar de un día para otro. El incentivo docente nos pegó durísimo. Esta es una provincia que durante 17 años no tuvo comienzo de clases escolares de forma normal. Esta vez por primera vez lo logramos, pero el incentivo docente a mi provincia significó 650 millones de pesos que realmente son muy, pero muy importantes, y hoy no lo tenemos. Se hace cargo nuevamente la provincia de un compromiso de nación. En el caso del aporte de Caja de Previsión, Santa Cruz se hace cargo de la Caja de Previsión. Para nosotros, para este año, el aporte de nación significaría 18.500 millones. Todavía no pagó el costo de previsión del año pasado, y la verdad que en esta situación es complejo. Bien, ahí escuchábamos una primera parte de las declaraciones de Claudio Vidal ayer a Radio 10, y un panorama de cómo ha perjudicado el gobierno de Javier Milei, el gobierno nacional, a la provincia de Santa Cruz a partir de estas políticas de cero obra pública, de dejar de enviar dinero, lo que decía recién, respecto del fondo de incentivo docente. En total un 30% menos es lo que está recibiendo la provincia de Santa Cruz, y cómo está influyendo de manera significativa. Exactamente. Además, plantó bandera el gobernador Vidal cuando dijo que hay una mirada egoísta, centralista, que se olvidan de que el interior es el país
productivo, Claro, digamos, de todo la lo que República produce, Argentina. lo produce el interior, que incluso hasta dijo que se lo dijo a un funcionario, entiendo que fue a Guillermo Franco, con quien se reunieron Podría ser. hace algunos días atrás. Ujú. Y esta posición, ¿no? Tan extrema que tiene el gobierno nacional, y así lo interpreta también, y lo aseguró el gobernador cuando dijo que en principio había una buena relación Ujú. con Javier Milei y su gestión, pero cuando ellos me refiero a los mandatarios, a los gobernadores, cuando se dieron cuenta que el DNU incluía aspectos, normas que iban Sí. a perjudicar a las provincias y las plantearon, el gobierno esto lo tomó como una afrenta. Claro, ¿Bien? claro. Y ahí los gobernadores pasaron a ser enemigos. Así es, habló de un 52% de pobres en Santa Cruz, como ya dijimos, de la obra pública paralizada, Sí. cómo influye este 30% menos de fondos que se están enviando a las provincias. Habló de hospitales sin insumos y de medicamentos oncológicos que no están llegando al sistema de salud pública de Santa Cruz, que los debe proveer Nación. Lo blanqueó esta situación. Dijo que no llegan por más que lo desmientan. Bueno, esto lo añadimos porque escuchamos varias veces y toda la entrevista que ayer le hacía Jorge Riales de Radio 10 a Claudio Vidal. Bien, y habló también de los 18.500 millones de pesos que tiene contemplado la provincia en el presupuesto para equilibrar las cuentas en el sistema previsional de Santa Así Cruz. es, Y así dice que eso es para el 2024, pero ni siquiera ha cumplido con lo del año pasado. Exactamente, también falta eso. Bien, Vamos otra a segunda una- parte, sí. Sí. En este caso habló puntualmente y lo dejamos aparte porque es uno de los temas muy delicados también, porque hablamos de telegramas de despido, hablamos de represas. 1.800 trabajadores de represas, recordemos que la semana pasada fueron despedidos porque no hay más obra pública para el gobierno de Javier Milei. Esto decía ayer el gobernador Claudio Vidal. Tenemos hace unos días atrás nos enviaron 1.800 telegramas de despido en represas. La obra de represa, no solamente para los santacruceños es importante, también es importante para el país. Esta obra en marcha, produciendo energía, significa el 14% del consumo total del país. Sería muy importante que Nación tome las riendas de reclamo y ponga en marcha la obra. Estos fondos son de un fondo de inversión chino que está a disposición para que se pueda poner en marcha represas. China está completamente de acuerdo y están muy interesados en continuar con esta obra. Pide un gesto, un guiño político por parte de Nación. Nación argumenta algunos problemas contractuales, más que nada con una de las empresas contratistas, que es Electroingeniería. Lo que el gobierno provincial propone es lleven esta discusión al ámbito judicial, pero avancemos con la obra. Que vemos desde provincia que Nación depende más de una decisión geopolítica y no avanza justamente porque hay algún pedido fuera del país, ¿no? Yo creo que, hablando de política a nivel internacional, hay países interesados en que China no pueda seguir con algunas actividades en la Argentina. Yo creo que la obra de represa tiene que continuar, que China tiene que seguir en esta obra, que es muy importante para los argentinos, para los santacruceños, y en este caso dejar la mirada geopolítica afuera de esta obra, que es muy, pero muy importante para el país. Clarito. Bien, muy clarito, muy clarito. Es un minutito y medio contundente y blanqueando una situación preocupante. No sé si vos reparaste lo mismo que reparé yo. Acá hay cuestiones, dice que a Nación no avanza en la construcción de las represas. Acá Juli, dicho sea paso, me acota que fueron 1.800 los despedidos y la semana pasada llegaron 400 telegramas más. Pero bueno, lo que dijo el gobernador es que no se avanza porque aparentemente habría un pedido de otro país, porque hay países interesados en que no continúe China
Porque Claro. acá ese es el problema. El problema es que esta obra se está construyendo con capitales aportados por el banco chino. Ujú. ¿Mm? Y que que es muy, muy preocupante si así fuese, Pero también, ¿no? a ver, preocupante para ciertos sectores, pero es real. O sea, nadie desconoce que molesta la presencia china en la República Argentina y que siga fortaleciéndose de alguna manera esa relación, aunque sea comercial. Molesta. Bueno, ¿a quiénes molesta? Bueno, molesta a ciertos sectores encabezados por Estados Unidos. Puede Claro. molestar a Israel. Ujú. Bueno, de tanto Estados Unidos como Israel, que son, digamos, los faros que tiene el actual presidente de la nación, Javier Milei. Entonces, por eso se refieren a la cuestión geopolítica. Pesa más eso que avanzar con las obras de las represas. Ujú. Bueno, conseguirá capitales norteamericanos para pero la obra ya sostener está la destinada. obra. No, Sí. sí, entiendo, pero bueno, está paralizada. Y China está muy interesado, obviamente, en seguir construyendo las represas. Igual, sí, exactamente, pero vamos a decir algo también. Ahora que llegaron los telegramas o que ya era inminente que esto sucediera, ahora nos rasgamos las vestiduras, pero los trabajadores de las represas, por cientos y cientos, están desde el mes de noviembre en su casa. Desde Así el es. mes de noviembre. También dice que Nación tiene problemas contractuales con una empresa, puntualmente con Electroingeniería, pero lo Claro. que sugiere Provincia, bueno, esos problemas que ustedes tienen en el contrato, que los dirima a la justicia, pero que la obra no se pare. Tal cual. ¿Seguimos? La última parte que tenemos para compartir, habíamos anotado aquí de qué hablaba en cada parte. Porque también los colegas le preguntaron qué pensaba de la decisión, de la postura de los otros gobernadores, básicamente de los gobernadores de la región, y bueno, y las conclusiones finales de Vidal en nota que daba ayer a Radio 10. Personalmente veo que hay mucho descontento, que la mayoría de los gobernadores no están de acuerdo con las medidas que está tomando este gobierno, pero voy a hablar por mí. Si no hay recursos para mi provincia en materia de educación, en materia de salud, entendiendo la difícil situación que atraviesa Santa Cruz por el grave problema económico que heredamos, y además estas medidas de ajuste que aplica Nación sobre mi provincia, nuestros legisladores no van a acompañar ningún tipo de ley base y tampoco va a haber pacto de mayo para nosotros. Son muchos los problemas que Nación tiene que resolver en Santa Cruz. Nosotros no entendemos por qué este tipo de medidas que realmente nos perjudican. Yo me consideraba un aliado de este gobierno en los 2 primeros meses. Después claramente vimos que día a día somos perjudicados, que no importa el diálogo, que no importa las ganas de consensuar, que no importa las ganas que tengamos nosotros de trabajar con este gobierno nacional para sacar nuestro país adelante. No importa que todos persigamos los mismos intereses. Acá hay decisiones unilaterales que realmente están perjudicando a la mayoría a gran parte del país, a la mayoría de las provincias. Acá se habla de federalismo, pero las provincias son las que producen y las que aportan, la nación la que reciben nuestros fondos y cada vez son menos fondos para las provincias. Ojalá que se retome el diálogo, siempre con respeto, que fue algo que se le cuestionó mucho a este gobierno nacional, que podamos consensuar, que podamos discutir, que podamos debatir, que podamos construir un futuro mejor para los argentinos, pero realmente siempre teniendo en cuenta que las decisiones que se tomen en Nación no tienen que perjudicar a las provincias. Es cierto que hubo mala administración, es cierto que hubo malversación de fondos, es cierto que se robó con la obra pública. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Condenamos al pueblo por los errores de la mala política del pasado? ¿O realmente nos sentamos en una mesa
y a través de la sana discusión, del debate, del planteo de distintas ideas, proponiendo y escuchando, construimos un camino que nos permita llevar a este país al lugar en donde tiene que estar. Bajar la inflación porque no hay consumo y porque los salarios están congelados, me parece a mí que no es la respuesta, claramente, porque hay un sector cada vez más perjudicado, que es justamente el vulnerable, el más pobre, el que no tiene laburo, el que tiene que recurrir a los comedores para poder comer. Hay un límite, y no todos somos iguales, y a todos no nos da lo mismo. Me parece que las medidas apresuradas, sin un análisis previo, realmente no llevan a nada. El país hoy no está dividido en dos partes, el país está quebrado en 3-4 partes. Hay inmadurez política, hay irresponsabilidad, hay falta de amor por el prójimo. Realmente es muy triste lo que estamos viviendo los argentinos. Bien, esa era la última parte, ¿eh? Es muy triste lo que estamos viviendo los argentinos. Sí. Cuando se refería en este último fragmento, dice, se logró bajar la inflación, pero puntualmente porque la gente no llega a fin de mes. Uh-huh. Y claro, así se baja la inflación. Claro, si no hay consumo. Si no hay consumo, si se licúan los sueldos. Sí, Sí, pero ese es el camino. Sí, es una inflación mentirosa. Fueron las declaraciones, y estamos haciendo el repaso de lo que dijo el gobernador Claudio Vidal ayer cuando hablaba con Jorge Rial. Él volvió a insistir, dijo, me consideraba un aliado de este gobierno en los 2 primeros meses, pero también añadió que acá hay decisiones unilaterales que perjudican a gran parte del país y a la mayoría de las provincias. Dijo que no está partido el país, dijo que el país está quebrado directamente en 3 o 4 partes, y además esa frase que fue título en varios medios, que si sigue en esta línea sin haber fondos para educación, para salud, para obras, no, la provincia a través de sus legisladores no va a acompañar nada, digamos, claro. Ni el DNU ni el Pacto de Eso Mayo. fue lo que yo noté también. Dijo, si Nación no revierte la postura, esta política que está perjudicando a las provincias, y recordó, porque acá las que producen son las provincias. Exacto. Los legisladores de Santa Cruz no van a acompañar al DNU y no va a haber Pacto de Mayo. Así es. Esperemos la respuesta de Milei. Agárrate, Catalina. Ya me lo imagino. Sí, yo también. Que haga lo que tenga que hacer, le va a decir Milei. Que fue lo mismo que le dijo a Nacho Torres cuando le dijo, vamos a cortar el gas acá, la llave, vamos a cerrar la palanca, porque ahí te quiero ver si sos guapo. ¿Te acordás cuando le dijo eso? Sí. Haga lo que tenga que hacer, gobernador, le dijo Milei. Después los convocó a todos los gobernadores a Casa Rosada y no los recibió, porque los mandó a recibir al ministro del Interior, Guillermo Francos, y al jefe de gabinete, Nicolás Pozzi. A quien destacó el gobernador Claudio Vidal, ¿no? Destacó un poco el consenso, el diálogo que tienen con Francos, pero se parece que no es él el que toma las decisiones. Parece que las decisiones las toma más arriba, las toma el presidente. Y sí, por eso es presidente de la Nación, obviamente que tiene la última palabra, pero lo rescató como un interlocutor válido al ministro del Interior, Guillermo Franco. De todas maneras, como para, al menos por mi parte, cerrar el tema, entiendo que lo que hizo Claudio Vidal fue directamente blanquear la situación, cuál es el panorama, que no ha tenido las respuestas que esperaba. Por ejemplo, en las gestiones que junto a los intendentes de la cuenca realizaron en Capital Federal sobre el presente y el futuro inmediato de ICRT, como así también de otras cuestiones que preocupan a él y a la provincia de Santa Cruz. No obstante ello, digo que el gobierno de la provincia de Santa Cruz seguramente va a seguir insistiendo, que esto no significa, se ha quebrado la relación y esa esperanza tal vez en una mejor comunión
entre el gobierno de Santa Cruz y el gobierno nacional. Se quebró eso que había empezado como de una manera prometedora, empática, si le podemos poner una palabra. Pero no creo que se haya cortado el diálogo, que van a insistir y que va a seguir yendo Santa Cruz a tocar las puertas, a golpear las manos o como sea, para que el gobierno nacional entienda que hay temas que son prioritarios y que ineludiblemente se tienen que resolver con la gente adentro. Sí, así es, pero bueno, pero ya va a ser recibido de otra manera. Usted, gobernador, dijo esto y esto, lo dijo en un medio nacional, lo dijo en Infobae para que me llegue a mí, y fue duro, o sea, fue sincero al menos, fue honesto. Sí. Blanqueó la situación y para mí que va a haber un corte, no en el diálogo, es imposible que se corte, obviamente, pero ahí arriba Milei. Bueno, esperemos la respuesta. Bien, las 8 de la mañana con 48 minutos en la República Argentina. Cambiamos de tema. Sí. Lo que habíamos anticipado cuando empezamos, nos enmarcamos en este 2 de abril que estamos viviendo, este día en el que allá en el 82, hace 42 años, iniciaba la gesta de Malvinas. Por eso que hoy estamos aquí homenajeando a los que volvieron, a los que las defendieron, y también estamos recordando a los 649 que dejaron su vida allá en las Islas Malvinas. Y es en este sentido que se nos ocurrió, bueno, qué hacer al respecto. Y decidimos, bueno, convoquemos a conocidos, a amigos, a civiles, a vecinos que nos cuenten cómo se vivió la guerra en el año 82 desde acá, desde el continente. Exactamente. Por eso... Ningún rol fundamental, salvo el del Pato Silva, que sí estuvo involucrado. Pero los demás, vecinos comunes, ¿eh? Sí, algunos con una responsabilidad, porque, bueno, había distintas tareas que hacer en Río Gallegos, por ejemplo, en ese momento, y bueno, y lo vamos a ir conociendo y compartiendo con el relato de cada uno de ellos. Así que nos metemos de lleno en el tema Malvinas, nos situamos 2 de abril del año 1982, cuando nosotros teníamos 9 añitos. Exactamente, 9 añitos. Mandale el primero que te mandé. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos. Mi nombre es Pablo Bicher, tenía 9 años cuando empezó la guerra y mi primer recuerdo es la maestra de 5º grado, Esther Agunín de Kilner, cuando nos dijo: chicos, estamos en guerra, nuestro país está en guerra, y en esos días empezamos los simulacros, tocaba el timbre en cierto horario y teníamos que ubicarnos todos los chicos debajo de los bancos por un posible bombardeo. Y en las casas empezó este ejercicio del oscurecimiento, que consistía en tener todas las ventanas tapadas con mantas, frazadas, para que pudiéramos llevar una vida normal a la noche en los hogares y que no se viera luz, ¿no? Pensando en un posible ataque para no ser tan fácilmente localizados por el enemigo. Y los autos también con las ópticas y los faroles con cinta adhesiva, tipo ojo de gato, con una leve endija
para circular. Imaginemos que ya era otoño, pocas horas de luz. Y lo que recuerdo es, bueno, esa sirena de simulacro que sonaba y que una vez sonó por error y la gente entró en pánico buscando a sus hijos en el circuito habitual que era de muchas familias, las tareas extraescolares, ¿no es cierto? Pileta en el hispano, escuelas de deporte, clases de inglés en el colegio británico, el conservatorio. Bueno, la verdad que recordar todo eso me pone un poco la piel de gallina porque fueron realmente momentos muy, muy, muy tristes, de mucho temor por lo que estaba pasando en Malvinas y por lo que podía pasar también en el continente. También recuerdo el sonido de los aviones, los que partían, los que volvían, las noticias, bueno, las noticias con censura y tergiversadas, ¿no es cierto? Con la famosa frase "seguimos ganando" que uno leía en la revista Gente. Recuerdo la voz del locutor, los comunicados oficiales del Ejército, del Gobierno Nacional, la famosa frase "comunicado número", bueno, y la preocupación que había en torno a la guerra. Y recuerdo también las colectas que se hacían para los soldados, con revistas, todo tipo de elementos. También recuerdo la labor del jefe de manzana. Se le pedía a un vecino por manzana que con una linterna de noche diera la vuelta a su manzana, controlando que todas las casas estuvieran oscurecidas. Y me acuerdo cuando un soldado, un militar, vino a hacer una reunión de jefes de manzana y casi todos los de ese barrio eran de apellido británico. Y él dijo, bueno, esto pareciera que fueran espías. Y creo que se desconocía un poco esta ligazón que había entre Malvinas, su historia, y Santa Cruz. La primera corriente migratoria de Santa Cruz es malvinera, escocesa malvinera. Si pensamos que la arquitectura, las prácticas rurales, la técnica de la producción ovina era lo mismo en Chile, en Argentina, las Malvinas, y pensemos también que para muchos fue una guerra que echó por tierra todo lo que se había avanzado hasta ese momento. Estaba a punto de conseguirse que flamearan las dos banderas, los vuelos sanitarios eran frecuentes, los chicos de Malvinas venían a estudiar al continente, había una conexión importante, un intercambio cultural y productivo importante, más allá del dominio británico sobre las islas. Es por eso que, bueno, después que sucede la guerra, lo que nos queda es honrar a los soldados, a los caídos, pero nos llena de interrogantes, ¿verdad? Hola, buenos días. Mi nombre es María Laura. Bueno, yo para el 82 tenía... Ahí escuchábamos el relato y el recuerdo de Pablo Bicher, a quien le agradecemos mucho que nos haya compartido este audio con eso que también tanto dolor causa recordar, ¿no? Por ahí uno dice, ¿nos podés compartir? Claro. Sí, pero remueve tantas cosas. Y fue un común denominador entre todos los audios que nosotros ya los escuchamos, todos los que nos mandaron, ese común denominador, ¿no? Y lo que decíamos, no tuvimos que irnos tan lejos, no tuvimos que ir a buscar testimonios de gente involucrada en la guerra. En el conflicto bélico. En el conflicto bélico propiamente dicho, exactamente. Claro. Sino nuestros amigos y conocidos, ¿no? Y sí, con Pablo Bicher somos contemporáneos. Yo también estaba en quinto grado, en este caso en Perito Moreno, y comparto absolutamente, ¿no? Esos simulacros que sonaba el timbre y nos hacían meter abajo de la mesa. No entendíamos muy bien de qué se trataba, obviamente. Nosotros estábamos mucho más alejados, no estábamos tan expuestos en Perito como claro. Si lo estaba acá Río Gallegos. Claro. En realidad en Perito se vivió mucho más intensamente y con mucha más preocupación el casi conflicto con la guerra de Chile algunos claro. años antes.
Y después Pablo, hablando también en esta última parte del mensaje de los vínculos entre Río Gallegos, y esto Totalmente. ya lo dice como historiador, ¿no? Sí, 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 Entre sí. Río Gallegos y los malvineros. Ujú. Exactamente, ¿cuántos vínculos? Bueno, decís eso y me acuerdo de mucha gente, de Sí. muchos apellidos, de muchas caras, De pero hecho, bueno, sigamos sí, desandando sí, este sí. De camino. hecho, hay algo importante con los vínculos, pero después lo vamos a estar comentando, porque sabían que la primera dama, la primera dama de Santa Cruz fue malvinera, por ejemplo. Después lo vamos a estar comentando en el pase. Otro audio, una amiga vecina de Río Gallegos del barrio Newbery. Vamos a escucharla. Bueno, yo para el 82 tenía 21 años. La verdad, remontarme a esa época y pensar en esa época es un sinsabor inexplicable. Inexplicable. Papá era jefe de manzana, me acuerdo. Así que a las 6 de la tarde ya salían a hacer un recorrido, a preparar para que la gente cerrara las ventanas, o con papeles la taparan. Bueno, se controlaba que nadie anduviera en la calle. Realmente no tengo los mejores recuerdos. Yo vivo en el Newbery y en el Rocha. Son tristes los recuerdos, como supongo que para todo el mundo. Y en el Rocha habían chicos del ejército. No nos acercábamos, les llevábamos, no sé, café, las cosas que podíamos, por lo menos de mi manzana. Yo tenía en mi edad, más chicos todavía. Así que muy triste, muy triste. La verdad, cuesta hacer un recuerdo. No salíamos para hacer casi nada, para comprar, por lo menos nosotros. Nos cuidábamos mucho las noches una en especial que no me acuerdo ahora cómo la denominaron, pero que creo que fue en Alerta Naranja que estuvimos. Después recuerdo una tarde en el Santa Cruz, ver los pilotos que fueron y nunca más volvieron, en la confitería del Santa Cruz. Todos comentaban, cuchicheábamos que eran los pilotos de los Mirage. Así que, en fin, eso sería, quizás en este momento de solo pensarlo me aterra porque es triste. No recuerdo alguna otra cosa. Y seguro hay muchas, pero no puedo en este momento. Un besito, Karina. Y gracias a esas familias, a esa gente que hoy tiene una pérdida de un ser querido. En su memoria, un gran abrazo. Era María Laura, ella es vecina de Río Gallegos, es actualmente jubilada municipal, sigue viviendo en el barrio Jorge Newbery, como allá por el año 1982, cuando tenía 21 años, cuando comenzó la guerra de Malvinas. Como en su voz se iba percibiendo cada vez más la emoción, ¿no? Y bueno, y después nos comentaba que le había costado mucho grabarnos este mensaje, porque, claro, el recuerdo trae lágrimas, indefectiblemente. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Michael O'Byrne, o Miguel O'Byrne, como, no, yo soy O'Byrne, dice. Miguel, él tenía 25 años y Sandra, su esposa, tenía 20. Su papá era el presidente del Club Británico, en el año 82, presidente del Club Británico acá en Río Gallegos. Vamos a escucharlo. Hola amigos de la radio, nosotros nos casamos durante las Malvinas
Inicialmente nos íbamos a casar en el Club Británico, estaba todo preparado para hacerlo, cuando estalló la guerra y por supuesto que tuvimos que suspenderlo. Mi suegro además era el presidente del club en ese momento. Así que el casamiento se hizo en una casa particular con el protocolo de oscurecimiento como correspondía en esa época. Y cuando volvimos de nuestra luna de miel ya había terminado el conflicto bélico, así que pasamos de un momento inicial de tensa euforia a una infinita tristeza, ¿no? Y eso sigue hasta el día de la fecha. Y así que esperemos que con inteligencia de parte de los países se logre un acuerdo de largo plazo para que se restituya la soberanía como corresponde de las islas a nuestro país. Sandra y Miguel Obirne, y muchas gracias. Pero el recuerdo de Miguel Obirne, su suegro era el presidente del Club Británico, ¿no? Sí, donde Correcto. iban a festejar su casamiento, ¿no? El amor en tiempos de guerra. Claro, y lo festejaron con el sistema de oscurecimiento. Y no lo pudieron hacer en el Claro, British, ¿no? claro, Lo decía, por en una supuesto. casa particular. Él tenía 25 años en aquel momento Ujú. y su esposa apenas 20 años. Se casaron en época de guerra. Por supuesto, también buscamos el testimonio de nuestro artista exclusivo, Marcelo Zeparlin, que nos está escuchando desde Josefina. Le mandamos un enorme abrazo a Marcelo. Rescatamos el testimonio de él. Nos mandó dos partes, vamos a escuchar la primera. Después vamos a ver si tenemos tiempo, escuchamos la segunda. Marcelo Zeparnik y el recuerdo de esos meses de la gesta de Malvinas. El 82, la guerra de Malvinas, vista desde aquí, o vivida desde aquí, desde el continente. Hola, buenos días. Soy Marcelo Zepernik. El 2 de abril del 82 yo tenía 37 años. Trabajaba como programador en el área de informática del municipio. Gallegos de la Fuerza Aérea despegaba, entre otros lugares, desde la base de Gallegos. Y esos pilotos que escribieron con letras de gloria la historia de sus combates infringían duros golpes a las fuerzas inglesas, por lo tanto era previsible que pudieran atacar a Gallegos para suprimir esa amenaza. Entonces se había dispuesto el oscurecimiento total de la ciudad y se había nombrado, Defensa Civil nombró un jefe de manzana en cada manzana, que era un vecino de la manzana, que tenía que designar un secretario. Entonces mi jefe de manzana me nombró a mí de secretario. Salíamos a la noche a hacer rondas y por ahí se escapaba un rayito de luz de alguna cortina y mi vecino, que era un tipo amable y jovial, les tocaba el timbre y les decía de todo, los subía, los bajaba. Mi vecino jovial se había transformado en un capitán implacable. A mí me da vergüenza, por suerte yo me había ofrecido de voluntario en Defensa Civil y a los pocos días me nombraron para hacer guardias nocturnas en un colegio, no me acuerdo el número, ahí en la avenida Parque Industrial. Y teníamos que hacer sonar una alarma, creo que había 6 en lugares estratégicos de Gallegos, en caso de ataque. Y teníamos un equipo de radiocomunicación y un sobre cerrado. Si desde el equipo en Defensa Civil nos ordenaban hacer sonar la alarma, nos pasaban un código y entonces nosotros teníamos que abrir el sobre. Si coincidía el código, era auténtico y detonábamos la alarma, cosa que nunca pasó por suerte. Y se había corrido la bola un día que habían desembarcado los Gurkhas, esas tropas tan temibles de mercenarios británicos. Y bueno, en un ataque comando podían inutilizar las alarmas y las sirenas. Así que con mi amigo esa noche nos empezamos a dar maneja, che, si desembarcaron los Gurkhas, van a venir acá a liquidarnos. Y soplaba un viento impiadoso que azotaba las puertas del colegio y en un momento dado las puertas del colegio se abrieron de par en par y aparecieron los Gurkhas. En realidad aparecieron en nuestra imaginación por el susto que teníamos.
pero ninguno durmió esa noche y la ronda de mate no alcanzaron los termos. El susto no nos lo saca nadie. Y en la otra vivencia es que habíamos aprendido las horas que tardaban en ir y volver, salir del aeropuerto, ir a atacar a las tropas inglesas y volver. Y contábamos las escuadrillas de 4, sabíamos la hora que iba a volver, a veces volvían 3, a veces volvían 2, y realmente se te sobrecoge el corazón pensando que ese hombre joven quedó para siempre allá defendiendo nuestra soberanía. Bien, Marcelo Zepernik y su valiosísimo aporte. No me imagino esa noche que habrán pasado Qué cuando terror. habían desembarcado los burkas acá en Río Gallegos y estaban esperando a que vayan a liquidarlos. Qué terror, qué Qué terror. terror. Y de- Aparte él lo cuenta de una manera que sí, te sí. transporta, ¿no? Como cada vez que participa aquí en el Y programa con una de después, sus historias. destacando esto que es común en todos los riogalleguenses, ¿no? En absolutamente todos, el hecho de contar cuántos aviones salían al combate a la Totalmente, mañana sí, y cuántos regresaban. totalmente. Era así de esa manera. Lamentablemente, era muy triste. Alguien que lo vivió muy, muy de adentro, que hoy está cumpliendo años, que ya lo saludamos en el comienzo, a nuestro amigo reportero gráfico de La Opinión Austral, el Pato Silva. Él fue soldado, clase 63, y estuvo afectado a la protección del aeropuerto de Río Gallegos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es José Silva, me dicen Pato. Fui soldado de la clase 1963 en pleno conflicto del Atlántico Sur. Mi labor fue ser soldado en la que era la Policía Aeronáutica Nacional. El deber nuestro era custodiar y proteger los aeropuertos, en este caso el de acá de Río Gallegos. Una situación que no se me va a borrar jamás de mi mente. Siempre llevo presente los 2 de abril por todos mis camaradas, algunos que no alcanzaron a tener la edad que uno tiene o de vivir ciertas cosas. Fue madurar de golpe, hacerse hombre de un día para el otro, de estar mentalizado que estábamos en una guerra, que estábamos tan cerca. Nuestra labor en el aeropuerto fue muchísima. Primero, tratar de ubicar a los soldados que venían casi sin rumbo acá a Río Gallegos, pensando que Río Gallegos era Malvinas y era, digamos, que tenían que pernoctar hasta que el Hércules estuviera habilitado para despegar y allí viajaban a Malvinas. Con algunos de ellos hemos charlado y lamentablemente cuando venían los vuelos venían estos chicos de la misma edad nuestra, quizás un poco más, un poco menos, porque los reclutaban, venían prácticamente mutilados. Momentos tristes porque con 18 años uno tenía que pensar muchísimas veces entre la vida y la muerte, o matar o no, porque no sabíamos si en el próximo vuelo o en el próximo iba a ir todo el pelotón que estaba asentado aquí en el aeropuerto de Río Gallegos. Así que no, siempre recuerdo los 2 de abril por una fecha muy especial para mí. Tengo parientes por parte de mi señora que quedaron en el Belgrano. Y bueno, yo siempre digo lo mismo, gracias por tenerme presente. Y siempre voy a tener presente a todos los soldados de la clase 1963 que hicieron el servicio militar en el aeropuerto y que lamentablemente no se los considere como, no digo héroes de guerra porque no estuvimos enfrentados, pero sí que estuvimos participando y haciendo cosas que creo que hoy en día ningún chico de 18 años estaría capacitado de hacerlo. Así que muchísimas gracias y por recordarme en esta fecha y bueno, a su vez mandar un saludo a todos los chicos de la radio y bueno, un año más que sigo recordando y sigo tratando de que algunas cosas no se me olviden. Gracias chicos, un abrazo grande. Bien, parece duro, pero no es, ¿eh?
José Silva obviamente se quiebra, y quién no, quién Ujú. no, que haya vivido esa guerra, y de adentro, como le dio el Pato, porque él tenía a cargo, era soldado K-23 y tenía a cargo la protección del aeropuerto, o sea, un apoyo logístico fundamental No, y además para la cómo gente. viene a nutrir todos estos relatos que estamos compartiendo en esta mañana de la otra gestión, en este 2 de abril con todos ustedes, ¿no? Hablaba de cómo llegaban esos heridos, cómo los Ujú. recibían, chicos que un rato antes hablaban con ellos o el día anterior y volvían mutilados. Ujú. Otra mirada, otra vivencia de lo que fue la guerra. Y por eso, permitime decir acá, quiero compartir el mensaje que nos mandaba Leti León. Nos decía que coincidía con vos el reconocimiento a los que en el continente fueron fundamentales Ujú. para el apoyo logístico de nuestros combatientes. Tal cual. Como siempre, este 2 de abril recordamos, y en mi caso con nostalgia y tristeza, porque ninguna guerra nos deja nada, solamente vacíos, tanto de un lado como del otro. Ojalá algún día, por vía diplomática, nuestras Malvinas, bueno, sean devueltas a la Argentina. Y en referencia a este tema, lo que quería añadir cuando hablamos del TOAS es como para clarificar, tal vez nosotros lo tenemos muy internalizado a lo que ha sido el TOAS y el reconocimiento que merecen quienes estuvieron en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Ujú. Simplemente lo sintetizo en esto. Había en un artículo que encontré de hace 2 años de Página 12, donde se refería a este tema, y que en el momento de la guerra fueron reclutados los soldados y enviados, muchos de ellos, a Malvinas. Otros fueron los que formaron parte del TOAS. Ellos quedaron en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, es decir, fueron destinados a distintas bases e incluso a los cruceros. Ujú. Esos chicos, que hoy tienen alrededor de 60, o un poco más o un poco menos, lamentan que su propio país le haya dado la espalda. Fueron 9.500 en total que Ujú. estuvieron en el TOAS, no en el frente de combate, Claro. pero que no son reconocidos. Y fue una circunstancia que no hayan estado en Malvinas, porque Exactamente. tranquilamente, como se le dio una función, como al Pato y a Beto también, a Beto Beto Barría, también, nuestro abrazo a Beto, compañero. como se le dio la función de cuidar el aeropuerto, de cuidar la base aérea o lo que fuere, o un crucero, ese laburo logístico que alguien lo tenía que hacer, fueron designados para eso, pero tranquilamente podrían haber estado en Malvinas. Así es. Otro testimonio, vamos rapidito, así no nos pasamos mucho. Susana Infante, ella era locutora de LU14 Radio Provincia de Santa Cruz y tenía 30 años al momento de la guerra. 1982, año que está grabado a fuego en mi corazón y en mis recuerdos. Como locutora de LU14 Radio Provincia de Santa Cruz, de 0 a 6 de la mañana, junto al operador Juan Carlos López, y con la sola compañía de la Teletipo, que nos acercaba las últimas noticias y la actualización, y 2 teléfonos, uno para comunicarnos con los oyentes y el otro un teléfono rojo que era para emergencias y que si ese teléfono sonaba era para informarnos que había habido ingreso al continente. Y una vez, una de esas noches, sonó 3 veces y quedamos con el operador petrificados, pero sonó 3 veces y nada más, nunca supimos lo que había pasado. Nuestras noches de trabajo consistían, y el objetivo era informar, acompañar y entretener a la audiencia nocturna de la radio, y especialmente a los cientos de conscriptos que venidos desde otras provincias, Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Salta, Tucumán, nos solicitaban a través de cartas o a través del teléfono temas musicales para acortar esas noches de vigilia.
tengo ese recuerdo y me llena de emoción en este día volver la mirada atrás y el miedo que teníamos y lo expectante que estábamos porque no sabíamos qué pasaba y en la calle y la ciudad totalmente sometida al oscurecimiento, alguna que otra sirena del personal que se encargaba de controlar que eso se cumpliera. Pasábamos esas horas ahí adentro de la radio cumpliendo con nuestro trabajo. Así que en este día, me acuerdo de eso, hay anécdotas, muchas, de todas, pero lo primero que se me pasó por la mente al recordar año 1982 es estas vivencias de la dedicación y de preparar material y música y material y libros y escritos y leer a los escritores de nuestras provincias para poder ser una buena compañía. Así que en este día tan especial, respeto, admiración y eterno agradecimiento a nuestros héroes de Malvinas, a nuestros veteranos de guerra, al personal de las Fuerzas Armadas y al personal civil que hacía logística en ese tiempo. Sí, eso nada más. Respeto y admiración en esta fecha y a seguir malvinizando porque necesitamos cada día más. Bien, Susana Infante, locutora de LU14, Radio Provincia de Santa Cruz, y el rol del comunicador, el rol del periodista, el rol del locutor. Por un lado, leer partes de gobierno, partes oficiales, noticias para mantener informada, entre comillas, a la población y acompañar al soldado que estaba probablemente combatiendo en Malvinas o trabajando en el aeropuerto. Acá, o en las trincheras que había cavadas acá, cerca en la zona de la costanera. El rol de la radio, ¿no? Cómo emerge en el relato de Susana, esa compañía para tratar a través de la música, del relato de alguna historia, de acompañar a esos soldados de distintas provincias que vinieron aquí a lo desconocido, ¿no? Que es maravilloso, es muy emocionante realmente escucharla. Contextualicemos el siguiente testimonio. Sandra Steele estaba en 4º año del María Auxiliadora y era nieta de malvineros por un lado y nieta de ingleses por el otro, viviendo acá en Río Gallegos. Ella era argentina, con sangre argentina, pero el hecho de tener un apellido inglés ya para muchos era les preocupaba. Y era, como lo decía, les hacía ruido. Y como decía Pablo en su momento, hasta Pablo Bicher en el primer testimonio, hasta por ahí eran considerados espías. Nada, eran vecinos del barrio. Sandra Steele. Soy Sandra, nieta de malvineros por un lado e ingleses por el otro, todos amantes de esta Argentina. En 1982 tenía 16 años y estaba en 4º año del Colegio María Auxiliadora. Mi recuerdo de esta época, primero la euforia, la alegría de haber recuperado este pedacito de tierra tan nuestra. Recuerdo haber ido al mástil de Roca y San Martín para festejar con mis compañeros. Luego vinieron los oscurecimientos, tener todo tapado, y los aviones que salían y volvían menos. Escuchar las novedades en la radio, comunicado número, ta. La ciudad colmada de militares, muchos sentimientos encontrados. Mi abuelo, el inglés, al que todos los vecinos del barrio querían y respetaban, sufrió mucho, ya que muchos de ellos, por el simple hecho de ser inglés, dejaron de saludarlo. Él amaba esta tierra, que le dio la oportunidad del trabajo y de formar una familia.
por distintas razones, más allá del convencimiento de que las Malvinas son y serán argentinas, muchas personas sin comerla ni beberla se sintieron perjudicadas. Este es mi sentimiento. Escuchábamos a Sandra Steele, nieta de malvineros por un lado y de ingleses por el otro, pero argentina, que fue a festejar a Roca y San Martín en aquella época, que Argentina había recuperado las Malvinas, pero ingratamente fue apuntada con el dedo. Su abuelo no la pasó muy bien, como decía. Sí. Bueno, esto le ha sucedido a muchas familias de aquí, de origen inglés. Bueno, obviamente también tiene que ver con el nacimiento, no solamente de Río Gallegos, sino de la provincia de Santa Cruz, esa inmigración que vino también de Malvinas. Pero por eso también lo valioso de cada uno de estos testimonios, de estas historias, porque van reflejando cómo se vivió en nuestra provincia, humildemente lo decimos a esto, o en Río Gallegos puntualmente, la guerra desde distintos lugares. ¿Cómo se vivió, cómo lo vivió un locutor de LRA 18 Radio Nacional Río Turbio, jovencito en aquellas épocas, Alejandro Ariz Navarrete? Un beso, buenos días, Claudito y Karina. Hoy más que nunca viva la patria, que tanta historia. Bueno, la historia personal fue así, era Río Turbio, estaba fuerte el otoño. Ese día se inauguraba la estación de frecuencia modulada de Radio Nacional, donde yo era locutor, LRA 18. No eran muy frecuentes las estaciones de FM. Esto era un lujo, ¿no? Porque iba a ser una estación de FM estéreo. El ejército, a través del Regimiento 35 de Río Turbio, había donado un transmisor Rowell Collins de 1 kilovatio, muchísima potencia, y una estación estéreo que era un lujo, ¿no? Rowell Collins, con esas características técnicas, habían 3. Una tenía Radio del Plata en Buenos Aires, otra Radio del Mundo, y la tercera era Río Turbio. A las 6 de la mañana nos levantábamos a ducharnos porque a las 7:30 pasaba a buscarme mi director, Ramón Lozano, por casa, y teníamos que ir al aeropuerto a recibir al general Vaquero, que era el jefe del 5º Cuerpo de Ejército, porque se inauguraba la estación de radio que había regalado a Río Turbio, ¿no? A la LRA. Termino de bañarme, de afeitarme, prendo la radio, la noticia de la gesta de Malvinas, ¿no? Así que quedé helado. Bueno, fuimos al aeropuerto. Yo paralelamente era empleado del ADE, o sea que era empleado civil de la Fuerza Aérea. Y, bueno, un movimiento de aviones, vino Vaquero muy rápido, todo se hizo la inauguración muy rápido, me tocó inaugurar la radio. Y él, yo no sé si esto es cierto, él nos comentó que se había enterado del tema de la invasión no hacía más de 15 días atrás. Él, en los mediados de marzo, se enteró que se estaba preparando esta invasión. Era el 5º cuerpo, era el jefe del 5º Cuerpo de Ejército, de Bahía Blanca para abajo, ¿no? Bueno, estaba por nacer nuestro primer hijo. Fue una cosa muy, muy fuerte. En lo personal, muy preocupante. Era la declaración de la guerra a la OTAN. Sabíamos que iba a ocurrir este tipo de traición, por supuesto, por parte de Estados Unidos. Era de temer que iban a haber más muertes. Felizmente no hubo tantas muertes. Felizmente, ¿no? Y fue muy duro para todos nosotros en el hecho de la cosa de la guerra, ¿no? Viva Malvinas a esta altura de la vida. Más que nunca tenemos razón y honramos a todos nuestros muertos. Que Dios los tenga en la gloria y agradecerles a cada uno de los soldados que dieron la vida por la patria, por nuestra patria, la que tenemos que defender hoy más que nunca, contra los anglófilos, los que levantan la bandera felicitando a Thatcher, los que niegan el hecho de Malvinas, los que no le importa la patria, ni la Argentina, ni la Patagonia. Enemigos de la patria, y viva la patria.
Bien, el testimonio y la reflexión de Alejandro Aris Navarreta. En esa época era locutor de Radio Nacional El Río Turbio, Albacó, y quisimos también convocarlo para que testifique aquel momento. ¿Queda un testimonio más? Quedaba uno más, sí, ¿sabes qué se me había pasado? Porque ya están nuestros compañeros de Ujú. Arriba el Día, nos hemos extendido por el tema del pase, pero queremos respetar cada uno de los mensajes que nos han hecho llegar para compartir con ustedes en este día 2 de abril. Así es, escuchamos el último. Dale. ¿Les parece? Es María Inés. Es María Inés. Ella no estaba en Río Gallegos, estaba en su Rosario natal y nos cuenta muy brevemente un hecho que se dio con jóvenes militares que estaban estudiando la carrera. Lo compartimos. Mi marido en el año 82, o sea, cuando fue Malvinas, estaba en el colegio militar, tenía que hacer 4º año del colegio militar. Y fue una cosa un poco loca y traumática porque a los poquitos, no sé si a los poquitos días del 2 de abril, él tenía que ser, por supuesto, todo ese año, el 4º año del colegio. Los vino a ver, no sé si era Galtieri en ese momento, fue el director del colegio o qué, y les dijo, señores cadetes, a partir de mañana son subtenientes en comisión, digamos, ¿no? Los hicieron egresar un montón de meses antes de la fecha de egreso, que era noviembre del 82. Les repartieron a cada uno una arma reglamentaria, su ropa de combate, todo su bolso de coso, y los destinaron a distintos lugares del país, que esos lugares del país, algunos se movilizaron a Malvinas y otros no. Y Andrés, a mi marido, que sigue siendo mi marido, ya vamos a cumplir 40, de casados, lo destinaron a Rosario, donde yo vivía, muy cerquita de mi casa, en el batallón 121. Teóricamente ese batallón se iba a movilizar en algún momento a Malvinas. De hecho, creo que un par de veces fueron hasta el puerto, todos, con toda la parafernalia y nada. Y un buen día, una amiga mía me dice, nada, me lo presentó, salimos a cenar o a comer, no me acuerdo qué. Y bueno, nosotros nos conocimos a partir de Malvinas. Increíble. Y acá estamos. Así que digamos que es una historia linda como resultado de Malvinas. Bueno, ahí estaba el relato de María Inés. Ella tenía 19 años cuando ocurrió esto. Su esposo, Andrés, también forma parte del TOAS, del Teatro de Operaciones, y nos contaba esto, que estaba cursando el 4º año en el colegio militar. Habían empezado a cursar aproximadamente en marzo, empezó la guerra el 2 de abril y ahí ya se les dio por terminado la carrera. Tenían que cursar todo ese año hasta noviembre. Les dijeron, señores, se terminó la época de estudiantes, les dieron un arma y a partir de ahí fueron todos redestinados, y de esa manera él llega a Rosario, donde se conoce con su esposa. Y bueno, una historia de amor que se dio en la época de Malvinas también. Otro mensaje, no quiero dejar pasar por alto. Andrea, jubilada municipal, dice, hoy trabajo en un medio colega de correctora. En el año 82 tenía 12 años, mi recuerdo más vívido fue el mismo 2 de abril, hace 44 años. Cursaba 7º grado en la escuela 19 y ese día nos dijeron del desembarco en las islas y nos permitieron retirarnos antes para ir al mástil a festejar. Y eso hicimos. Era una alegría colectiva, euforia de ser argentino. Con el paso de los días fui timando algo con conciencia sobre lo que pasaba. El peligro que vivíamos cada día en el colegio, hacíamos simulacros, meternos abajo del banco, bien agachados y protegiendo la cabeza, alejarse de las ventanas, salir en fila al pasillo sin correr y en orden. Cantar la marcha de Malvinas a la salida de cada jornada. Tuvimos clases normalmente durante la guerra. Hoy a la distancia es estremecedor. Otro recuerdo es el barrio, dice,
y cómo vivíamos la guerra. Mis vecinos, el querido Panchito Bustamante, Jorge y Elsa Vidal, los hermanos Turner, casi no nos veíamos. Nos alumbrábamos con las linternas de una casa a otra y los mayores nos retaban. Todos viviendo en calle Juan B. justo al 200. Teníamos cerca la rural donde estaban concentrados los soldados y a veces nos escapábamos a ver. Otro recuerdo que tengo es que una buena radio se sintonizaba claramente desde acá, una transmisión en inglés, y yo decía, son ellos. Era un buen receptor de radio. Y también se escuchaba desde acá radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas, claro, y contaban un relato opuesto al que acá nos vendía. Esa tristeza del último mes no me lo olvido nunca. Con el paso de los años, más dimensión tomo de lo que vivimos, y cuando le cuento a mis hijos no pueden creer que acá vivimos una guerra. Y esto es lo que decíamos en el comienzo. Nosotros, los que fuimos contemporáneos a la guerra de Malvinas, tenemos ese compromiso y esa responsabilidad de mantener viva la memoria y contarla bien como fue. Eso es lo que nos dice Delia. También, que nos manda un mensaje y dice que son días de mucha congoja. Tenía 12 años y lo único que puedo hacer es seguir manteniendo viva la causa Malvinas por esos 649. Y esto de la desinformación, ¿sabes qué? El último recuerdo que yo tengo... le damos los buenos días a los chicos. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? El último recuerdo que yo tengo, ¿sabes qué? Es del mismo 14 de junio del 82. Y esto para reforzar esto que nos estaba contando Andrea en este mensaje, la desinformación. Cuando acá te decían una cosa, estaba pasando otra claramente. El mismo día que perdíamos la guerra, recuerdo que llegaba a mi casa un vendedor de lotería. Típico de los pueblos, ¿no? Viste que antes había gente que seguía su número fijo. Y el vendedor te llevaba tu entero o tu fracción. Mi viejo seguía un número. Y me acuerdo verlo llegar a mi casa eufórico, alegre, feliz. Ganamos la guerra, decía. Ganamos la guerra. O sea, fíjate la desinformación que había, que hasta el mismo día de la rendición de Argentina, acá en Argentina habían muchos que pensaban que la habíamos ganado. Tremendo, tremendo. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué les pasa en este día con este...? Yo escuchaba y me acordaba de mis padres y mi abuelo que contaban, ¿no? Que lo de la radio, que íbamos ganando, claro, y no era así. Sí, mi abuelo lo contaba mucho siempre, que acá se pensaba que íbamos ganando. Muchas veces. Era lo que escuchaban en la radio, porque no había otra cosa. Una campaña propagandística perversa y miserable, ¿no? Porque ¿cuál era la idea? Malvinizar de prepo a la fuerza. El verdadero proceso de malvinización llegó después, con los excombatientes, con los que pudieron volver. Pero ahí se intentó llegar al pueblo de manera profunda, de que esa guerra se sienta cada uno en su interior, pero básicamente ¿para qué? Para que se apoye al gobierno de Galtieri. Claro, ¿y por qué se mandó a la guerra, Nica? Y con esto termino. Básicamente para blanquear... legitimar algo que era ilegítimo, ¿no? Claro, tal cual. Y para blanquear una imagen oscura que habían dejado Galtieri y sus antecesores. Sí, exacto. Ninguna guerra es buena, lógicamente, ¿no? A lo largo de la historia. Pero lo de Malvinas es la conjunción de muchas cosas que pasaron en el país, que nos siguen pasando. Por un lado, lo triste de las muertes. Por otro lado, lo que dijimos recién, ¿no? Cómo una junta militar buscaba legitimizar su gobierno a través de una acción mal preparada desde lo logístico, y que después se vio con las distintas batallas o combates que se dieron a lo largo de mayo y parte de junio, ¿no? De aquel año 82. La campaña de desinformación o información errónea a propósito. Y me quedo con esto. Yo me acuerdo de mi finado padre, escuchaba en el camión Radio Colonia. Claro. Podía sintonizar por el equipo de la radio camión, Radio Colonia. Y era lo mismo que la gente que escuchaba por ahí a veces enganchaba la radio que decía recién una chica que les mandó mensaje, Andrea, el radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas, de Chile. Claro.
y era otra, la historia era otra, y uno se acuerda de lo poco que se acuerda. Yo tenía 10 años, y me acuerdo, sí, tal cual, hizo operativo de oscurecimiento, poner frazadas, o tapar bien que no se veía nada, pasaba el jefe de cuadra, los autos con cinta aisladora en las unidades ópticas, sí, la rural, la sociedad rural que estaba lleno de soldados, lo mismo que estaba todavía la estructura grande del frigorífico Swift, donde funcionaba una parte del comando de ejército, y también había soldados. Una ciudad que la vivía intensamente, como fue. Partamos de una cosa, ¿no? Las ciudades patagónicas, acá se engloba toda por un lado las ciudades costeras, que claro, las ser, costeras. sí, Río Grande, Ushuaia, Gallegos, San Julián, Santa Cruz, Comodoro Rivadavia, hasta Trelew mismo, ¿no? Que fue base de operaciones de los aviones, no puedo acordar, los Vulcanos, creo que, o los Canberra, no, Vulcanos. Fue todo la gran aparato logístico para llegar a Malvinas, y también ver con el transcurrir de esos casi 2 meses de conflicto, cómo se empezó a vivir una cosa y cómo terminó en silencio una cosa. ¿Y por qué voy a esto? ¿Por qué se terminó en silencio? Esto uno lo vivió en el colegio. Un 3 de abril, me acuerdo, yo iba al colegio Fátima, nos repartieron una esquelita con la marcha de Malvinas. Y nos dijeron, bueno, hay que aprenderla, esta marcha hay que aprenderla, y ya hoy a la tarde cuando salgamos, a las 5:30, la vamos a entonar. Bueno, y pasaron, pasó pasó abril, pasó mayo, junio, y la memoria no me falla, ya después del 17 de junio, ya no hubo más. No se cantó más la marcha de Malvinas. Al año siguiente, en el 83, se volvió a cantar la marcha de Malvinas. Posteriormente, nunca más. No se volvió hasta ya entrado ya muy en los 90, porque eso que decía Claudio, el proceso de desmalvinización que sufrimos, ¿no? Y donde hay partícipes políticos elegidos democráticamente de ese proceso de desmalvinización, y también por el otro lado los militares. Y recuerdo también imágenes que eran pocas. Recordemos que la guerra de Malvinas tiene la particularidad que fue una guerra en la cual no hubieron casi prácticamente enviados o corresponsales de guerra. El único que estaba en el teatro de operaciones era Nicolás Casanseu. Nicolás Casanseu. De ATC. Un tiempo hablando en Comodoro Rivadavia, yo me encontré con un periodista colombiano que se había quedado en Comodoro Rivadavia en el conflicto del 82. Iba a Malvinas, pero no se pudo comunicar con el... no se dejó hacer el puente aéreo con Malvinas, ya ha entrado el conflicto, porque empezaron a bombardear el aeropuerto de Puerto Argentino. Por esa sencilla razón, todo el poco material, y no es poco, fílmico que hay de Malvinas y esas historias que se conocen, son imágenes de Nicolás Casanseu y el equipo de Argentina Televisora Color en aquellos años. Posteriormente, sí, al desembarco inglés es cuando se conocen otro tipo de imágenes a través de corresponsales de la BBC. También me acuerdo, después del conflicto de Malvinas, lo difícil que era tratar de conseguir libros que hablaran sobre el tema, pero ya sabiendo la historia concluida. Salieron un montón de publicaciones, pero argentinas. Salieron publicaciones de pilotos, salieron publicaciones de analistas militares, pero libros que trataran la temática Malvinas desde la perspectiva o del lado inglés prácticamente no se consiguieron. Claro. Que hubiera servido quizás un poco más para entender o para analizar
de que vivimos un solo lado de la historia, lamentablemente, ¿no? O nos enseñaron a vivir y a ser protagonistas de un solo lado de la historia que ellos, que los milicos quisieron contarnos. Qué bárbaro, ¿no? La historia argentina está traspasada por relatos. Tal cual. El vínculo del que hablamos entre riogalleguenses y malvineros se dio del minuto cero prácticamente. Esto lo decíamos hace un ratito, y me están recordando, no te olvides de decir por qué dijiste que la primera dama de Santa Cruz fue malvinera, porque fue así lo dicen los libros. La esposa del primer gobernador del entonces Territorio Nacional de Santa Cruz, Carlos María Moyano, fue malvinera. Dice la historia que uno de los primeros viajes que hizo Moyano, ya en funciones como a cargo del territorio, como gobernador del territorio nacional, fue a Malvinas a comprar lana y a comprar ovejas, ¿no? Y a entender un poco cómo era el manejo de la ganadería. Y se enamoró de una malvinera que tenía 16 años en ese momento, era menor de edad, se volvió a Santa Cruz, la esperó hasta los 18 años, hasta su mayoría de edad, la mandó a buscar a Malvinas. ¿Saben en qué la mandó a buscar? No sé si le suena, en la Villarino. En la nave Villarino la mandó a buscar. En el vapor Villarino la mandó a buscar. Se casaron aquí en Río Gallegos. Uno de los testigos de la boda fue Federico Espur. Y el nombre de ella era Ethel Turner. Ethel Turner fue la primera dama de la provincia de Santa Cruz. Fíjate los vínculos entre Río Gallegos, entre Santa Cruz y Malvinas. Bueno, nos estamos despidiendo requete contrapasadísimos con las disculpas del caso. Gracias a Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate con vista privilegiada del lago argentino, es un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Así puedes compartir un asado en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza y vas a disfrutar todos los espacios del lugar. Para dormir puedes elegir entre una de las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las habitaciones compartidas. En calle de los Sauces 3366 a 400 metros del lago argentino. Entra a www.titancalafatehostel.com. Y otra opción para pasar un finde en el Calafate son las cabañas del Titán, en pleno centro de la villa turística, sobre la avenida Libertador. Tiene salida peatonal por el paseo costero, tienen la mejor vista del lago, están equipadas para 5 personas y tienen patio con asadores, parrilla, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta. Llama al 2966-746219 para concretar tu reserva en Cabañas del Titán. Gracias a todos, gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Quedó tanta información, pero esa la van a desarrollarnos nuestros compañeros de Arriba al Día. Hay de todo, sí. Porque tuvimos un fin de semana tan largo y también cargado. Sí, así que nosotros tomamos la posta y vamos a seguir hasta después del mediodía con esto. Bueno, seguimos entonces en esta sintonía 100.9 aquí en Río Gallegos. Gracias, comandante, por ponernos al aire. Gracias. Gracias, Juli, por el streaming. Mucha gente nos siguió a través del streaming hoy y obviamente a través de las... Y gracias a los que nos compartieron sus testimonios, han sido muy amables, muy generosos. Gracias también a los que nos siguen a través de las distintas radios que replican este programa en la primera mañana, en Perito, en San Julián, en Río Turbio y 28. ¿Seguimos tus transmisiones en Face? Sí, me parece que sí. Bueno, el acto central, ¿a qué hora es? El acto central al mediodía. Al mediodía. Sí, hubo un acto, ahora los chicos seguramente van a compartir algunas fotos porque hubo un acto a las 9 de la mañana a la puerta de Jefatura de Policía donde se esperaba la presencia del gobernador Claudio Vidal, pero no estuvo. 9 de la mañana, 46 minutos, nos vamos entonando la marcha de Malvinas. Gracias, amigos, hasta mañana, chau. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Malvinas, Argentina, llama el viento y rompe el mar.